Hola, ¿qué tal, muchachones? Estamos súper contentos de estar una vez más aquí grabando otro podcast. Vamos, un aplauso, un aplauso. Me gusta cómo Jiré comienza porque... Vamos. Bueno, me gusta motivando. eufórico y, Claro. y bueno, estamos súper contentos de ahora empezar con otro pastor, con otro queridísimo pastor de Iglesia Vida. Es un podcast, más bien es un episodio muy padre porque vamos a ver cómo es el amarte a ti mismo, que a veces uno no se ama o se ama de más, que es de, no, pues yo soy el bueno para esto, yo soy bueno para todo, o tal vez yo no soy bueno para nada. Así es. Pero bueno, lo vamos a descubrir en el episodio de hoy. Es un gusto saludarlos. Abraham, Jiré, su servidor Héctor. Un saludo. Y hoy nos engalana un gran invitado que él es maestro en institutos teológicos, es líder en Latinoamérica de una agencia misionera de Estados Unidos. Él es pastor de misiones en Iglesia Vida en Guadalajara. Y también es un muy buen amigo y nos cae muy bien y es un agasajo siempre platicar con él. Por eso le pedimos que hiciera un esfuerzo para estar con nosotros el día de hoy. Pues aquí el pastor estamos. Daniel Nelson. Mucho gusto. Viajando desde lejos para estar acá. Sí, Se acaba de bajar del avión. Sí, anoche. Bueno, voy en la mañana, a la 1 de la mañana llegué. Entonces, pero estamos bien. Dormí bien. No te preocupes. Si a medio podcast vemos que el pastor está así, ya sabemos por qué. Con 2 tazas de café ya me compongo. Ah, sí. Nada que no solucione. Sí. Oiga, pues la verdad, pastor, un gran invitado para un gran tema, porque el desafío de amarse uno mismo, como dice Jiré, es complicado. Sí. Pero sabemos que es un tema del cual podemos aprender mucho de usted. Platicaba yo al principio, usted es líder de Latinoamérica, para Latinoamérica de Converge, que es una agencia misionera, pero usted lo platica mejor que yo. ¿Qué hace Converge? Okay, bueno, Converge es una asociación, una red de iglesias en los Estados Unidos. Como unas 1,500 iglesias, y como parte del esfuerzo unido que hacen, también envían misioneros. Entonces tenemos una agencia misionera, tenemos unos 200, poco menos de 200 misioneros alrededor del mundo. En Latinoamérica ahorita tenemos como unos 20 misioneros, y mi trabajo es de servirlos a ellos y organizar y traer un poco de liderazgo al esfuerzo aquí en Latinoamérica. Desde Guadalajara. Ok. Y es una gran encomienda, la gran comisión. Pues sí, la verdad es, es lo que me he dedicado toda mi vida a eso. Mis padres antes que mí me presentaron a las misiones cuando tenía 2 años y viajaron de los Estados Unidos a Honduras, y yo me crié ahí en Honduras. Pero más que nada es el poder traer un mensaje de esperanza a personas que lo necesitan mucho. Y la verdad es que eso es lo que es las misiones. Sí, pues es viajar y comer cosas nuevas, ver, pero mucho más que eso es de poder compartir con personas, verlos como Cristo los ve y ayudarles a encontrar una esperanza y pues a Dios, lo que Dios puede hacer para ellos en sus vidas. ¿Y qué fue lo que te trajo acá a Guadalajara? Que dijiste, ¿sabes qué? Me gustaría hacer misiones en Guadalajara. Mire, nosotros habíamos pensado venir a México cuando yo estaba en el seminario, me estaba graduando. Hubo algunas cosas que Dios movió las cosas y nos quedamos en los Estados Unidos por unos 14 años. Pero siempre teníamos un deseo de venir a Guadalajara. Cuando empezamos a buscamos dónde podríamos servir. Y nos hablaron de Guadalajara, y más bien no solo Guadalajara, sino esta región del Bajío. Y pues lo que nos dijeron es que era un lugar un poco difícil para misioneros, donde había resistencia al evangelio. Entonces dije, pues vamos. Si es así, necesitan personas de afuera, ¿no? Claro. Yo pues soy americano, yo sé que no se me nota, pero poquito nomás. Pero la verdad es que pues nosotros venimos para servir a México, pero también para servir a la iglesia mexicana, a los líderes mexicanos, y venimos con esa intención. Y seguro dentro de esos años de trayectoria de servicio,
seguramente mucha gente ha aprendido a amarse a sí mismo, sanando cosas que Dios tiene que sanar en esos procesos naturales. Y es justamente el tema del día de hoy. Pero ¿qué les parece si hacemos un break? Claro. Y regresamos? Venga. Muy bien, ya estamos de vuelta acá con este podcast con nuestro querido invitado Daniel Nelson. Y continuando con la serie, ¿no? De amar no es de tontos. El día de hoy tocamos precisamente el tema que estábamos hablando, amarse a sí mismo. Y precisamente existen como esos dos extremos, ¿no? Que a lo mejor tienes una autoestima o demasiado elevado, en el que tú estás por encima de todo y no hay nadie mejor que tú, o estás demasiado abajo que te sientes una basura. Y a lo mejor alguno de nosotros hemos pasado o nomás por uno, o quizás hemos estado en los dos extremos, ¿no? Entonces, ¿cuál es su postura? ¿Cuál considera usted que podría ser como la correcta, o cómo podríamos ir marcando el equilibrio? ¿Cuál es ese punto medio? Mire, si pensamos en la Biblia, hay dos mandamientos que Jesús dijo, que resumen toda la ley y las profetas. Uno es que amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. El segundo es amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces, da por sentado que nos amamos a nosotros mismos, pero ahí es donde viene la estima, porque debemos amar a nuestro prójimo, a nuestro compañero, a las personas que están a nuestro lado, de la misma manera que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Claro. Entonces es importante amarse a uno mismo, porque de eso de verdad es que usas de donde sale para amar a otras personas. Si te amas a ti demasiado, pues no tienes capacidad para amar a los demás. Si no tienes amor propio, una estima demasiado bajo, entonces pues batallas con también tener relación con otras personas y aún con Dios. Claro. Yo creo que el amarse poco se podría determinar como el valoras demasiado lo que otras personas te pueden decir o pueden hacer de ti y dejas de lado a Dios, ¿no? Obviamente. Y el amarte además es como olvidar a Dios totalmente y ponerte en primer lugar tú, ¿no? De yo soy el que hizo, yo soy el que fue. Entonces ahí es como que tienes que generar ese balance que nos platica. Claro, y la manera en que yo lo mediría es de que debemos amarnos a nosotros mismos de la misma manera que Dios nos ama. O sea que el valor que nosotros tenemos es el valor que Dios nos da. Entonces cuando entendemos cómo nos ve Dios y cómo nos ama Dios y podemos vernos a nosotros de esa misma manera, entonces ya es... Porque si pensamos que somos el todo, el gran machín, ¿no? Pero que así, Dios no nos ve así. Si nos vemos como algo sucio, como algo... Dios no nos ve así. ¿Cómo es que Dios nos ve? Y si nos podemos ver en ese espejo, pues yo creo que ahí es donde está el balance, de vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Pero qué complicado, porque estamos en un mundo que tergiversa toda esa imagen de Dios. Sí, claro. El valor que uno mismo tenemos como persona es algo que se va construyendo aún desde que somos niños. Claro que sí, claro que sí. Y el mundo tiene su manera de vivir valor. Cuánto dinero tienes, qué tan buena ropa traes, qué tan popular eres en las escuelas, en la prepa, la secundaria y todo ese valor es pues quién es el más atlético, quién puede jugar pelota mejor que los demás y todo eso tiene sus medidas. Dios no nos ve de esa manera. Nuestro valor no debería venir de si traigo pantalón blue collage o lo que logramos, sea. ¿no? Si no, porque luego, algún logo. si no, luego salgo perdiendo con todo lo que el pastor dice. Si el valor dependiera de qué tan atlético y el deporte y la ropa, pues ya se perdiendo. Ya nos pararíamos y nos iríamos. Sí, Pero qué padre que llegara a un punto donde yo entiendo cómo me ve Dios. Pero no está fácil. No está fácil. Y nosotros no somos Dios. Entonces no vamos a poder ver
a nosotros mismos como Dios nos ve, siempre vamos a tener una perspectiva distorsionada. Sí. Pero ese es la meta, perdón, de poder llegar a un balance y ver, ok, ¿qué es el valor? ¿De dónde viene mi valor? Y quizás ahí es donde yo lo vería, ¿dónde está nuestro valor? ¿Qué son las cosas que Dios valora? ¿Cuál es mi identidad? Porque eso es una parte, cómo veo mi identidad, quién soy, qué es lo que Dios ha hecho en mí. Porque la verdad es que la manera en que nosotros nos vemos, nuestra autoimagen, impacta todo lo que hacemos. Les doy un ejemplo. Tú tienes 2 mujeres, la misma estatura, la misma física, muchachas, señoritas. Una es prostituta, la otra es princesa. La llevas al doctor, el doctor no te puede decir cuál es cuál. La diferencia es la manera en que ellas se están viendo a ellos mismos. El valor, esta piensa que tiene mucho valor y actúa como princesa. Esta no siente que tiene valor, entonces actúa de una manera muy en contra de su bienestar emocional y físico. Entonces tiene mucho que ver cómo nos vemos a nosotros, nuestra identidad y pues el amor propio, el amor balanceado, pero el amor verdadero hacia uno mismo. ¿Y cómo podemos ir descubriendo el cómo nos ve Dios para ir logrando ese equilibrio de amarnos a nosotros mismos? Pues yo creo que comienza con la Biblia, porque la Biblia nos enseña verdades acerca de nosotros mismos, nos enseña verdades acerca de nuestra identidad, que somos hijos de Dios, hijas de Dios, somos criaturas de Dios. Dios nos ha dado habilidades, diferentes a diferentes personas. Entonces nuestro valor no viene en base a nuestras habilidades, viene en base a cómo los usamos. Claro. Qué difícil a veces poder observar como todas esas debilidades y todo eso que te afecta a no amarte. Porque muchas veces yo en muchas ocasiones me desvaloricé bastante. ¿Sí? Honestamente, hasta hace un tiempo yo ponía mi valor dependiendo a una chica. Si yo le gustaba o no, yo me sentía bien si ella me decía que le gustaba. Y si no, yo me sentía, la verdad, una basura. Pero cuando un amigo que se llama Héctor se acercó conmigo y me dijo, ¿ya viste todo lo que Dios dice que te ama? Y como tú dices, me acerqué a la Biblia, empecé a leer todo lo que Dios tiene para mí, me quiere y me ama, todo lo que ha dado y da por mí. Entonces fue como, wow, o sea, creo que a veces dependo tanto de otras personas, dependo tanto de mí mismo, de qué tanto puedo lograr, claro, que me desenfoco totalmente de lo que Dios me está diciendo que me ama. Y es difícil en el momento darte cuenta de ello, pero yo creo que es cuando tocas fondo y te das cuenta que te sientes esa basura, tienes que volver y decirte, a ver, o sea, ¿en quién estoy poniendo esa como identidad, o sea, ¿de dónde estoy dependiendo? ¿Cuál es mi suelo? Y obviamente... Sí, claro, y dijiste algo muy importante, porque nuestro valor y la manera en que nos vemos muchas veces se basa en nuestras relaciones. Todos tenemos inseguridades, sí, ¿verdad? Cada uno nos sentimos inseguros en alguna área, pero se basa en nuestras relaciones. Entonces, si yo pongo, como dijiste, demasiada importancia en cómo me ve una chica, o yo estoy casado, cómo me ve mi esposo, o cómo me ven mis hijos, o mis papás, o la iglesia. Claro. Entonces, nuestras medidas de ahí es donde viene la inseguridad. Una de mis adicciones, estoy adicto a la aprobación de la gente. Otro día hacemos un podcast sobre esto, me encantaría hablar de eso también. Sí. Pero y viene en base a inseguridad mía, de no me gusta sentirme solo y entonces busco la aprobación de la gente, pero eso es muy severo. Si tienes que caer bien con todos, y si no caes bien con todos, pum, te vas para abajo.
Entonces no es sano emocionalmente ni físicamente. Y eso afecta nuestra autenticidad, ¿no? Claro. Porque buscamos que seamos aprobados por esta persona y somos de esta manera. Sí. Pero luego llegamos a otro grupito y buscamos que nos aprueben en este grupo y somos totalmente quizás hasta diferentes, ¿no? Empezamos a ser nada auténticos. Claro, y tenemos que cambiar, somos como que camaleones. ¿Camaleones? Camaleones que tenemos que cambiar nuestra forma de actuar dependiendo del grupo con quien estamos. Pero es que lo que Dios nos dice en la palabra acerca de quiénes somos, está compitiendo todo el tiempo con un mundo que nos enseña que el estereotipo es ser muy guapo, muy delgado, muy exitoso. O sea, el éxito lo miden en la parte económica, como lo comentábamos al principio. Uh-huh. Y a veces la verdad es que somos imprudentes los papás también con los hijos. A mí, sirviendo con jóvenes, me costaba mucho trabajo creer que la mayoría de los miedos que los jóvenes tienen al principio radican ahí. Digo, miedos o seguridades, porque también hay padres que han hecho un muy buen trabajo. Pero es lo que comentaba al principio, todo eso se va construyendo desde que somos chiquitos. ¿Sí? No, sí. Y hay mensajes que uno ni está pensando. Yo he sido padre, he sido hijo, ahora soy abuelo también. Y yo recuerdo, para mí fue cuando yo tuve mi hija, y tú tienes una hija, cuando yo la tuve en mis manos por primera vez, mi hija mayor, estaba así como que, wow, esto ya es de veras. Ya no estamos jugando a casita. Pero más que eso, entonces, cuando ella llegó a la edad donde yo tenía memoria, yo tengo memorias cuando tenía 4, algunas 5, 6, muchas. Pero cuando ella llegó a esa edad y yo vi en sus ojos la manera en que veía a mi papá, yo, wow, esto está serio. Porque esos mensajes que recibes de tu papá, de tus padres, que son las personas en quien dependes, claro, quedan grabados. Gracias a Dios tuve padres que amaban a Dios y pues me dieron buenos mensajes. Pero sí, son cosas que puedes batallar por toda la vida si tienes mensajes ahí que están distorsionadas, que te afectan. Y precisamente afectan, como menciona, ¿no? Afectan que logremos el éxito en nuestra vida espiritual cristiana. El no lograr, ya sea mantener ese equilibrio, porque bueno, en mi caso me ha pasado también, me he encontrado en esa situación en la que no podía, tenía esa inseguridad, no podía amarme a mí mismo. A los 12 años en la secundaria sufro de bullying y eso me hace una persona muy tímida, demasiado tímida. Entonces en la escuela me querían preguntar algo y a lo mejor yo sabía la respuesta, pero pues yo mejor me quedaba callado, porque qué tal y si me equivocaba se iban a burlar de mí, ¿no? Claro. Sin embargo, me doy cuenta de eso, que cómo estaba afectando, porque a los 14 años, cuando me involucro un poco más en el grupo de jóvenes de la iglesia, empiezo a poder compartir un poco más, incluso a entender a aquellos que veía apartados. Y me di cuenta de que si yo hubiera continuado igual con esa percepción de mí, probablemente no estaría sirviendo a Dios en un grupo de jóvenes, porque sería muy tímido y no querría involucrarme. ¿Tú te hubieras enfriado también? Exacto. Sí. No, es de suma importancia de buscar amistades sanas. Hay amistades tóxicas y eso, y hasta los llamas amigos, pero la verdad, o relaciones podríamos llamarlos tóxicas. Es importante buscar relaciones sanas donde tú estás invirtiendo en ellos y donde estás recibiendo no alabos que no mereces, o sea, ay, que tú eres el más grande, no, pero que personas que te pueden decir cuando andas mal, que te pueden apoyar y animar cuando estás bien, es muy importante. Bueno, algo que a mí me gusta mucho hacer, yo he tenido algunas amistades en las cuales tienen inseguridades en las que yo no, entonces llegan y se acercan y a veces me preguntan, oye, tengo esta inseguridad, tengo estos temores, tengo estos traumas, entonces pues se me hace padre en ocasiones también apoyar diciendo algún mensaje de, pues
ve este versículo donde Dios te dice que te valora. Porque la verdad es que es cuando me da como ese punch. Entonces es como, o sea, yo quiero compartirte lo mismo que a mí me funciona bastante bien. Claro. Y, o sea, yo creo que como amigos es lo que podemos hacer y creo que es de gran bendición porque he recibido tanto agradecimiento por ello. O sea, cuando esas personas están como en esta situación y les digo, es que recuerda lo que Dios te ama. O sea, yo no te voy a decir, no, a ti qué te importa lo mucho que te pueda amar yo, claro, sino enfócate en lo que Dios te ama. Sí, y esa es la clave. Y ahí es donde comenzamos, ¿no? Pero de vernos como Dios nos ve, no como nuestros amigos nos ven, aún ni como nuestros padres nos ven. A veces los padres nos ponen un pedestal o exigen cosas de nosotros que realmente no podemos dar, pero Dios no. Dios siempre no nos va a pedir algo que no podemos hacer. Claro. No nos va a pedir ser algo que no podemos ser. Pues eso es lo que Dios es, amor. Claro. Porque además es importantísimo, porque ¿cuántos propósitos no podrá haber tirado el diablo tocando estas áreas? Claro. Porque siendo un cristiano que además a lo mejor uno quiere servir, si esta parte no la tiene bien afianzada, si no comprendemos nuestro valor correctamente, es difícil poder servir en un ministerio que dé frutos. Claro, claro que sí. Y otra vez, regresando a la imagen, la ilustración que usé de la prostituta y la princesa. Si tenemos una imagen incorrecta de nosotros mismos, no vamos a actuar conforme a nuestro bienestar ni conforme al bienestar de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces es de suma importancia vernos con nuestra identidad basado en la verdad, basado en lo que Dios nos dice acerca de nosotros mismos, y la Biblia habla mucho de esto. Claro. Sí, por supuesto, es desafiante, es un tema complicado. Yo he de confesar que he platicado algunas veces con el pastor Daniel y ha sido un agasajo, porque yo batallaba con este tema muchísimo. Creo que durante muchos años recibí rechazo y de pronto, a veces, igual que como Jiré lo compartía, me costaba trabajo abrazar lo que Dios decía de mí. Porque a veces vemos la Biblia, pero no nos creemos que esas son palabras de Dios directamente para nosotros. Pero ¿qué puede hacer una persona que hoy esté batallando con eso? Que haya durante mucho tiempo le hayan sembrado en su corazón, en su cabeza, pensamientos donde no se es suficiente, donde a lo mejor los papás lo han tratado de tonto a los hijos, donde han sufrido de bullying y hoy les cuesta trabajo llegar a verse así. Mire, lo que yo diría es que empezar a buscar cuáles son las áreas en donde recibes retroalimentación acerca de ti mismo, acerca de tu valor, y tratar de reorganizarlos. Buscar relaciones sanas, buscar quizás un mentor, un hombre o mujer con madurez, con mucha sabiduría, que puede ayudarte a veces a dar consejos y ayudarte a despejar, porque la verdad es que si yo creo que tengo menos valor que la que yo tengo en los ojos de Dios, estoy creyendo una mentira. Eso es básicamente lo que es una mentira. Claro. No es la verdad. Entonces, ahora, si yo creo que soy el Superman y soy el regalo de Dios para la humanidad, también estoy creyendo una mentira. De acuerdo. Okay. Igual de peligroso. Muy igual, exactamente. Pues las guerras ahora que estamos viendo ahora está basado en todo eso, de esas mentiras y pensando, pues... entonces, son cosas que lo que yo diría es busque a alguien con madurez que te pueda orientar, que te pueda mentorear. Busque la verdad, busque la palabra de Dios, lea, hay canciones sanas, busque personas que tienen esa habilidad de conectar con tus emociones a través de la canción. Yo creo que son maneras de que estás ya reorganizando las verdades que estás permitiendo penetrar a tu mente y tu corazón acerca de ti mismo. Y pasar tiempo con Dios. Y pasar tiempo con Dios. Yo
hablando todo este tema de amarse a sí mismo, recuerdo un pasaje en la Biblia que habla sobre cuando Jesús está cargando la cruz y pone en ejemplo la Biblia de... mira, es que lo tengo escrito, se me olvidó. Pero dice, ¿cómo debo amarme a mí mismo si Cristo me dice que me niegue a mí mismo y lo siga? O sea, ha pasado en esa ocasión en la Biblia donde pues te dice, sí, claro, ámate a ti mismo, pero niégate ahora a ti mismo y sígueme. Entonces está como eso confuso. Me gustaría que nos pudiera explicar, pero nos vamos a ir a un pequeño break y pues regresando... ¿Nos vas a dejar esperando la respuesta? Pues me vas a dejar pensar un poco. Sí, es buena la pregunta, muy buena la pregunta. Espero que regresen. Pues nos vamos a break. Bueno, ya nos fuimos al pequeño break, tomamos un pequeño respiro. Estamos de vuelta en este último bloque de este episodio que se llama Amarse o Amarte a ti mismo. Y bueno, antes de irnos, hice una pregunta que, bueno, esta me ayudó a formularla un amigo, entonces fue de mucha bendición. Ahí, gracias, Paquito. Y básicamente la pregunta de cómo debo amarme a mí mismo si Cristo me dice que me niegue a mí mismo y lo siga. Okay. Lo que yo diría en cuanto a eso es, la verdad es que nosotros no somos el centro. Dios es el centro. Okay. Ahora, nosotros tenemos valor, pero no somos el centro de todo. Dios es. Entonces, lo que Jesús está diciendo ahí es que debemos de ponerlo a Él en el primer lugar. Él es el que tiene más valor que nosotros. Entonces, cuando lo ponemos a Él en el primer lugar, entonces ya podemos acomodarnos a nosotros mismos, nuestros deseos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos bajo lo de Dios. Y la verdad es esta, cuando ponemos eso en orden, cuando ponemos a Dios primero, y amamos a Dios primero, por eso es el primero de los 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios. Cuando ese está en el lugar correcto en nuestra vida, las otras cosas se acomodan. ¿Okay? La clave de la autoestima no es de ponerte a analizar tus emociones y cómo estás y analizar todo y por qué, porque te estás poniendo a ti en el centro. La clave es de buscar a Dios, cuál es la verdad acerca de Dios, acerca de mí, y ahí es donde se acomoda. Es que creo que habla de algo muy interesante y es muchas veces en el mundo o comúnmente la gente dice ámate a ti mismo, ama tu cuerpo, ama lo que eres, pero creo que estamos hablando de un amarte a ti mismo nosotros totalmente diferente. Y es, primeramente, ama a Dios y como consecuencia te vas a amar a ti mismo, Exacto. te vas a dar el valor. Así es. Creo que es como el filtro, o sea, lo primordial. Es que yo creo que la diferencia, bueno, esto es solamente una opinión, podría ser en que si no tienes a Dios en el centro, estás buscando tu valor y tu identidad adentro de ti. Claro. Y en otras cosas. Claro. Exacto. Entonces, cuando tú buscas que Dios sea el centro de tu vida, tu identidad, tu valor, todo es dado por medio de Él. Y ahí es donde encuentra sentido y enlaza todo. Sí. Y la verdad es que esto no tiene nada que ver con la edad, porque pues yo ya estoy un poco grandecito y hasta hace un tiempo todavía batallaba con cosas así. Y quizá todavía muy escondido, pero aún seguía yo batallando. Pero imagínense cuántas personas adultas no han tenido sanidad en esta área. No, y más bien yo diría que todos batallamos en esta área, todos. Claro. Porque es parte de lo que el enemigo, las mentiras del enemigo, es donde nos ataca más que en cualquier otro lugar, es en nuestra identidad. Porque si él puede hacernos creer una mentira acerca de quiénes somos,
en Cristo, Claro. cuál es nuestra identidad en Cristo. Entonces ya puede controlar nuestras emociones, puedes controlar nuestras acciones. Entonces yo creo que todos batallamos con esto. Entonces lo importante es de cuál es mi identidad, cuál es mi valor, de dónde viene, y creer, es decidir creer la verdad acerca de eso. Claro. Y sí, confirmo eso, no por experiencia, porque todavía no tengo, o todavía no soy un adulto mayor como para estar diciendo, yo lo confirmo. Pero ahora que estoy por casarme he tenido que leer algunos libros para ir previniendo, ¿no? Entonces, precisamente, hombres mayores, sabios, te muestran eso, que por la naturaleza, en el caso del hombre, lo que busca es proteger a la familia, y cuando hay un problema, no es de que el hombre haya hecho algo mal, o sea, los problemas pueden llegar sin necesidad de que el hombre se equivoque, pero el hombre puede sentirse como que no está cumpliendo y su valor disminuye, ¿no? Entonces me doy cuenta que aún incluso en personas muy sabias batallan Claro. con eso. Claro. Claro. Pero es algo que todos debemos ir puliendo y aprendiendo para evitar que afecte. Sí, y otra vez, buscar consejo, buscar consejos sabios. Siempre que buscas consejo, busque a alguien que está donde tú quieres estar en esa área. ¿Okay? No debes de ir a buscar consejo sobre tu matrimonio de tu amigo que ha estado divorciado 3 veces. ¿Okay? Entonces, busque a alguien que está donde tú quieres estar, o donde ves y ves que tiene el un balance. recorrido, ¿no? Sí, que Claro. tiene el recorrido y ha llegado y sabes, quizás no lo tiene todo alineado, pero yo creo que tiene un buen balance en cuanto a su autoestima. Voy a ir a Tal vez tiene la fórmula secreta. quizás. ¿Cómo se dio usted cuenta cuando batallaba usted con estas áreas? Mire, la verdad es que yo siempre he sido una persona insegura. Cuando era chiquito, mis papás vivían en Honduras. Y yo en ese tiempo pensaba que era el todo. ¿Por qué? Porque era gringuito y todos ponían a mis papás en un pedestal. Entonces al hijo de los misioneros, al gringuito, y pues todo lo veían para todos los que con nosotros éramos, pues pensaban, estos son ricos, son personas que... Y yo pues me lo creía. Yo recuerdo un evento cuando yo tenía como unos 10 años, y estaba en una clase de niños, ¿okay? Hondureños, y una maestra hondureña. Y yo tenía la misma edad que ellos, yo tenía quizás unos 8, 9 años. Pero los niños estaban sentados, no teníamos sillas para todos, entonces muchos estaban sentados en el piso. Había una mesa aquí al lado y yo me senté en la mesa. ¿Por qué? Porque yo era importante, ¿verdad? Yo era el hijo misionero, Y los niños empezaban a cotorrear y a hablar así. Entonces yo me puse la carga de callarlos. Psst, cállate, psst. Y de repente la maestra me dice, no, tú cállate. Y me puso en mi lugar. Y fue muy bueno. Hasta la fecha recuerdo ese evento. Recuerdo dónde estaba sentado y todo. Pero me ayudó porque yo estaba pensando que era más de lo que era. No había nada diferente entre yo y esas personas en los ojos de Dios. Pero yo creía que era mejor que ellos. Y eso era algo que esa maestra hondureña me ayudó a ver acerca de mí mismo. No, y vas creciendo y ya empiezas a ser novio y pues 3 de mis novias me botan. Y es así como que... Ya ves. No te preocupes. Todavía hay esperanza. puede. Te voy a preguntar por Pero la fórmula después conocí secreta. a Melinda y ella no me votó. Y ya estamos. No, pero la verdad, pues todo es... Y cada uno vive esas experiencias. Yo a los 15 años, por la situación de mis padres, de misioneros, yo fui a los Estados Unidos, mi papá se quedaron en Costa Rica. Yo estaba solo.
no sabía cómo vestirme, llegué a una prepa, no sabía cuál era la ropa que debería andar, ni me sabía peinar. Y entonces, pues son cosas que uno a los 15 años estás como que, y estás así como nervioso, quieres impresionar a las chicas, no, pues es un show. Pero Dios envió personas que vinieron al lado mío, buenos amigos, que hasta la fecha son amigos, maestros que tuve, que vieron algo en mí que yo no veía, pero que yo creo que Dios había puesto ahí y empezaron a trabajar y pues aquí estamos todavía. No estoy perfecto, pero no. Pero fíjate cómo además esto va generando un carácter en nosotros mismos, porque seguramente para usted ya va a ser fácil identificar cuando alguien que se acerca con usted estamos batallando en esa área. Puede ser. Otra vez, la experiencia de cada uno es diferente. Entonces, el hecho que yo batallaba con eso no significa que otro va a batallar con la misma cosa. Pero lo que sí llegas a entender es cuáles son las cosas importantes, cuáles son las cosas que Dios está viendo. Y la verdad también es, mientras más conoces la palabra de Dios y más te metes en la palabra de Dios, Claro. Jesús dijo, conocerás la verdad te va a hacer libre, y es en esta área también. Cuando conoces la verdad acerca de tu identidad, cómo es que Dios te ha hecho, cómo es que Dios te ha formado, que tú eres una persona única, que Dios tiene hasta los cabellos de la cabeza en tu cabeza contadas. Dios no se pone a hacer eso porque le interesa contar, ¿no? Es porque se interesa en nosotros. Una verdad, por ejemplo, que me impactó mucho, es cuando alguien me dijo, ¿sabes, Daniel? Si tú fueras la única persona en el mundo, Cristo siempre hubiera muerto por ti. O sea que te deja como increíble. que, no, pues sí. Y te pones a pensar, cuando Jesús muere y da su vida por nosotros, lo está dando por mí, por cada uno. Nos conoce así de cerca, así de íntimamente. Claro. La verdad es que creo que lo que estamos platicando es algo muy importante, porque yo como joven me he dado cuenta y anteriormente se decía que los jóvenes la generación de jóvenes actualmente estaba sufriendo mucho de ansiedad y depresión y muchas cuestiones, pero yo veo que ya hay también muchos casos de adultos. O sea, creo que la cuestión del ritmo mundial, de cómo se están llevando las cosas, creo que hay bastante presión sobre muchas cosas. O sea, yo, por decir, mi compañera del trabajo un día llegó como un poco eufórica, como muy llamada porque vio un TikTok en donde es que a esa chica le dieron TikToks y me platicaba sobre un reloj que hay que está marcando el tiempo, como de que tenemos tiempo para hacer un cambio actualmente en contra del cambio climático que se está yendo pues cada vez algo más grave y denso, ¿no? Entonces, yo la veía como preocupada por eso, y yo digo, como hay tantas noticias hoy, o sea, hay tanta cuestión de noticias, de sucesos malos, o sea, hay tantas situaciones en México de personas desaparecidas, suicidios, muertes y el narcotráfico, que creo que la gente se informa tanto, que vive tan frustrada por tantas situaciones que les gana la ansiedad y todo ese tema, y hasta se olvidan de amarse a sí mismos, se olvidan de esa primicia y terminan siendo personas que se asimilan a esas personas de las noticias, ¿no? Que terminan siendo también afectados por todo ello. No, y la verdad, Jire, es que yo creo que hoy en día, con los medios de comunicación que tenemos, los medios sociales, yo creo que es más difícil ahora que cuando yo era. Cuando yo era pequeño tenía un círculo de quizás unos 50, 60 jóvenes. Ahora ya el mundo se ha ampliado increíblemente. Y todos los canales de información que estamos recibiendo, todos esos medios de necesitas esto es lo que te hace, vas a ser bien chido, padre, si haces esto, y todos esos mensajes estamos siendo bombardeados constantemente a través de los medios de comunicación, a través de WhatsApp, a través de TikTok, y seguramente hay muchos que yo ni sé de esos, de redes sociales. Los redes sociales. Entonces, yo creo que es una gran ventaja tener ese acceso, pero también es un peligro. Un peligro muy, muy grande.
el anonimato de las redes sociales, que puedes tomar una personalidad que no eres tú. Y hay personas que, pues, nada más porque le hacen así, en vez de así, en su face, están... ¿verdad? Yo, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, Claro. son cosas que tenemos que tener cuidado con eso. Y para mí, yo creo que si yo fuera un joven en estos días, sería mucho más complicado de cuando yo fui joven, creo. Bueno, usted tiene un hijo adolescente y seguro ahí ha de ser todo un reto Claro. tener que transmitirle estas verdades en medio de un mundo tan complicado. Sí. Y son cosas que yo no conozco. Porque él conoce mucho más de las redes sociales de que yo. Claro. Entonces yo no sé lo que está pensando, pero sus amigos, sí, él tiene amigos en todo el mundo. Entonces, y mi trabajo no es de controlar eso. Mi trabajo es de tratar de ayudarle. Ok, esta es tu identidad, esto es donde tú estás. Y entonces es algo que todavía estamos en eso. Sí, mi Marcos tiene 16 años y está ahí. En el mero punto. En el mero punto, claro que sí. Precisamente por eso fue una idea que quisimos comenzar con este proyecto, Ujú. porque sabemos que el internet y todos estos medios de información son una herramienta poderosa tanto para edificar como también como para destruir. Y precisamente está bombardeado de información en las redes sociales que ha creado estereotipos causando una mala autopercepción y una mala autoestima, y otra que precisamente todo lo que la Biblia habla sobre Dios también lo está transformando. Entonces nosotros estamos queriendo agregar nuestro granito de arena Claro. en las redes sociales, No, en internet. Y los felicito, porque la verdad es que tienes toda la razón. Los medios, las redes, no son malos o buenos en sí. Es algo. Es un medio. Es un medio. Se puede usar para el bien, se puede usar para el mal. La gente lo está usando. Entonces, qué bueno que han tenido la visión de comenzar este podcast y usar este medio para llevar mensajes positivos que va a ser de beneficio a las personas en medio de toda la bulla que están escuchando y viendo. Y los más beneficiados ahora sí que los inmediatos somos nosotros, porque las pedradas se ponen buenas aquí. Yo creo que Ya sé por qué le ponen al invitado aquí. la próxima serie ya vamos a traer cascos nosotros. Fíjese que ahorita que platicábamos esto de los papás con los hijos, la formación del carácter, alguna vez conocí una familia donde los papás, no sé si motivados o movidos por algún deseo de su juventud de dedicarse a la música, querían que ahora sus hijos fueran músicos. Sí. Y los promovían y los alentaban y los impulsaban. Me acuerdo tanto una vez que uno de los jóvenes estaban ellos en la alabanza conmigo, y me acuerdo que en alguna ocasión un joven me dijo: Héctor, ¿crees que haya problemas si hoy no subo a tocar? Me dijo: es que la verdad me quiero quedar a recibir. Yo no quiero estar en la alabanza, pero mi mamá quiere que aquí esté. Creo que para la mamá era una forma de pensar que él tenía una relación con Dios solo por estar parado enfrente y tocar. Claro. Cuando empezamos el servicio y entonces él desconectó su bajo, la mamá se acercó y me dijo: oye, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Por qué no va a subir? Ella pensaba que lo habíamos hecho enojar, pero hay veces que no necesitamos también entender un poco, no solo lo que Dios dice de nosotros, sino también lo que Dios dice de los demás, ¿no? El episodio pasado hablamos de amar a la persona que nos lastimó. El primer episodio de esta serie hablábamos de amar al prójimo en general. Pero lo que más distorsiona es lo que Dios dice de nosotros. Sí, y la verdad es que muchas veces padres hacen eso con sus hijos porque se sienten inseguros. Ellos no lograron lo que ellos pensaban que, entonces quieren ellos que sus hijos logren lo que ellos no pudieron lograr.
Es como remediar el orgullo que no lograron obtener. Sí. Lo logro con mi hijo, ¿no? Sí, y otra vez es un mensaje distorsionado que no es sano ni para los padres ni para los hijos. Pero pues uno entiende por qué, ¿no? Porque cualquier padre quiere que su hijo, su hija tenga lo que uno no pudo tener, ¿no? Y tenemos una perspectiva que qué es lo que necesitan hacer para tener eso. Entonces se entiende, ¿no? Viene de un deseo muy sano, quizás un deseo de amor, pero Equivocado. de manera equivocada lo están. Claro. Creo que el propósito es el que ya va mal. O sea, la intención es buena, pero el propósito ya es el que termina culminando la acción como algo erróneo. Claro. Sí. Cuando yo era joven, yo tenía bien claro lo que mis papás creían que yo debería hacer. Y la verdad es, soy lo que mis papás querían que fuera. Ellos querían que fuera misionero, que fuera al instituto bíblico, al seminario. Y no era malo eso, me encanta lo que hago, pero hubo un tiempo donde sentí, estoy aquí porque mis papás quieren esto, porque esto es lo que Dios quiere para mí. Y llegué al punto donde dice, no, esto es realmente lo que Dios tiene para mí. Pero con mis hijos he tratado de tomar una manera distinta de influenciarlos. Vienen, papá, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo estudiar? Pues, ¿qué es lo que te gusta? Y así. Y ellos me están pidiendo, dígame algo. Y esta es decisión tuya, es tu vida. Mi trabajo aquí es apoyarte a ti, pero cada padre tiene que buscar ese, y nadie es padre perfecto también. Si no se hubiera dedicado a esto, ¿qué hubiera hecho? ¿A esto? Chanfle. Yo quería ser astronauta, pero no creo que tengo el cuerpo para eso. Me gustó el deporte en un tiempo, un poco de música. He trabajado un poco. Mi papá tiene como una empresa de bienes raíces y la verdad es que apoyo un poco eso. Yo creo que... Pero la verdad es que yo sé que estoy donde yo debo estar y me encanta lo que hago. Entonces nunca me he puesto a pensar, ¿qué hubiera? Más bien, los hubieras no ayudan mucho. Ayuda, claro. Entonces, pero ahí vamos. No soy la persona perfecta. He cometido muchos errores. Todavía tengo muchas inseguridades, hasta la fecha. Esta semana. Hay cosas que he estado hablando con mi esposa, con mis hijos, cosas que estamos pasando por familia, justo con esto de identidad. Y uno dice, pues estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. Traje mis hijos a México, estamos muy separados como familia, unos todavía, entonces siempre es una lucha y siempre hay esos pensamientos. Trato de no meterme mucho en eso, trato de ver a Dios, Señor, qué es lo que tú, conocerlo a Él, ayudar a mis hijos, mis nietos ahora a conocerlo a Él y pues a ver si algún día alcanzamos lo que Dios tiene para nosotros. Pues vamos a tener toda una eternidad allá arriba. Yo creo que sí. ¿No? Y esa es la clave, porque esta vida, con todo lo que trae, las inseguridades, las batallas, las fiestas, los tiempos felices, realmente es un preparativo para la eternidad. Sí. Este solo es un anticipo de lo que realmente va a ser la vida. Y allá no va a haber inseguridades. Uno se va a amar a sí mismo bien fácil. Bien fácil. Y va a tener a Dios ahí, va a ser mucho más fácil. Entonces, pero Dios nos ha puesto en esta vida y nos ha puesto en relaciones para conocerlo a Él mejor y para ayudarnos el uno al otro a conocerlo a Él mejor. Claro. Y conocernos a nosotros. A mí me gustaría como si yo fuera su hijo Marcos o alguno de sus hijos que se acercaba y le preguntaba. Y yo creo que aquí muchos a lo mejor también quieren escuchar. ¿Qué desafío le daría a una persona para
saber cómo comenzar o qué hacer, qué herramientas utilizar para ayudarnos a eso, a amarnos a nosotros mismos en ese equilibrio, así yéndonos de forma práctica. Lo que yo diría es poner el énfasis en conocer a Dios. Y parece como, pues no tenemos que conocernos a nosotros mismos, sí, pero el conocer a Dios debe venir primero, porque solo así vamos a poder conocernos a nosotros como Dios nos conoce. Entonces, yo diría poner atención a nuestra relación con Dios, buscar maneras en crecer en esa área, estando en grupo, yendo a grupos de jóvenes, a iglesia, leer la Biblia, todo eso. Y después poner algunos, yo no soy de estos, pero a algunos les ha servido, mi hija es una de ellas, le gusta escribir. Y sus diarios, que solo ella lee, ¿no? Pero para algunos ha sido muy, muy sano eso de poner con tinta en papel y escribir los mensajes que están. Porque a veces cuando externalizas esos pensamientos, cuando quedan aquí, pues dan vuelta, pero los puedes compartir verbalmente o los puedes escribir, ya te ayudan a aclarar algunas cosas. Y claro. te ayuda a formar. Entonces ese sería mi consejo. Busque a Dios, busque a personas sabias, busque comunidad sana donde puedes crecer. Claro. En sí, eso que mencionó de escribir, a mí fue lo que me funcionó mucho con lo de esta chica. Cuando me empecé a percatar, yo lo escribí. Sí, yo me puse a escribirlo. Empecé a escribir, recuerdo cómo me sentía esa noche. Y me empezaba a dar cuenta, pues, realmente lo mal que estaba, mi enfoque en qué estaba. Y creo que fue de la manera que me di cuenta. En sí, yo le dije, la verdad, yo no soy una persona de escribir. Pero cuando lo hice, fue una manera muy buena para darme cuenta de ello. O sea, como que herramientas que te pueden servir. Sí. Entonces, la otra cosa que yo diría es que hay momentos, yo creo que Dios nos los envía, pero hay momentos que nos ayudan a aclarar cosas, porque a veces los mensajes que vienen tantos, por ejemplo, tú tuviste hace poco tu esposa se enfermó bastante grave. Eso está en el hospital y estás con tu hija y como que las cosas, ya empiezas a ver las cosas que realmente tienen valor. Quizás las cosas que te preocupaban antes, ahora que tu esposa está bastante mal, diciendo, pues eso cambia tu perspectiva, cambia tu forma de ver las cosas. Y lo que yo digo es que cuando vienen esos momentos, analízalos, piense, okay, ¿qué me está ayudando Dios aquí ver? Porque yo creo que son regalos de Dios, la verdad, regalos de Dios para nosotros, para poder poner bien en claro qué es lo que es importante, qué es lo que es menos importante, qué es lo que realmente no tiene mucho valor. ¿Y para dónde tenemos que seguir? Wow. Y para dónde tenemos que seguir. claro. Bien. Pues él llenó como 6 cuadernos de este tamaño. Te las dejó de... Sí. No, hombre, no acabe. Y si usted tuvo 3 noviazgos que lo botaron, acá apenas llevaba 1, entonces todavía le faltan otros. Pues es 12 que yo no libros. escribí. Yo nomás lloré. Lo que sí vamos a hacer es vamos a aprovechar las ofertas en las papelerías ahora, por si vuelve a pasar. Pero bueno, un agasajo, pastor, que haya estado con nosotros en esta mesa. Él se va pues a seguir chambeando en esto, se nos va unos cuantos mesecitos. En noviembre lo esperamos de vuelta y a ver si volvemos a grabar otro episodio. Con todo gusto. Y con aquí todo tiene gusto. su casa, le amamos mucho, le admiramos mucho. Gracias. Y pues gracias por habernos No, regalado estos gracias. minutos. No, pues con todo gusto, gracias por la invitación, ha sido un honor y los felicito, la verdad, por el deseo que tienen de comunicar mensajes positivos, porque hay mensajes destructivos hoy en día, bastantes, y pues que adelante. Nosotros aquí somos los novatos, los que no sabemos. Por eso nosotros solo somos el medio del canal de comunicación Así para pasar es. la información con los invitados. Y otro canal importante de información o un medio por el que se cumple este propósito son nuestros amigos de Full Proof, que cada semana nos abren las puertas, nos consienten, nos tratan increíble y
pues yo estoy muy agradecido por sus vidas, por haberlos conocido y pues que siga esto. La verdad, esto está impresionante. Bueno, Cada invitado que viene Está bueno. dice que está bonito aquí, sí. Sí, la verdad está muy bonito. Totalmente recomendado. Y yo quiero decir que sí, que se quede pendiente ese podcast, ese episodio de la adicción a la aprobación de los demás. Es un Ese tema me suena interesante, entonces yo sí lo quiero, yo sí lo tomo. Bien, pues ya está el compromiso. Es una adicción, la verdad. Ya lo trataremos. Veremos. Gracias por estar con nosotros, por leernos, por escucharnos, por vernos, por mensajearnos, Por todo. por todo. Ahora sí que nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Bye.